La bruja vence las vacilaciones del pudor y de la humildad. Esa es otra característica de estas mujeres, ¿no? El pudor, la humildad, la modestia, la sencillez, el ponerse en un segundo plano, todo eso eran presuntas virtudes que se tenían en mucho valor en esa época, ¿no? Entonces son aspectos que incitan a la mujer a no ser activas en la cotidianidad, en las relaciones de cada día, sino a un rol de pasividad. Independientemente de que esa pasividad, como bien decía María Zambrano, tenga aspectos virtuosos, ¿no? Gracias a esa pasividad somos receptivos y ampliamos nuestra conciencia y profundizamos en el conocimiento de aquello con respecto a lo cual se aplica esa actitud receptiva. Pero aquí se nos habla de otro tipo de cosas, se nos habla de unas virtudes que pueden en algún momento, especialmente a mujeres que sean muy eh, expansivas, muy asertivas, muy participativas, muy activas. Especialmente este tipo de mujer, el pudor y la humildad pues no le va a aportar mucho. Y la bruja incita bien porque, con respecto a sí misma o bien con respecto a aquellas mujeres que apelan a los servicios de la bruja, les va a permitir que su carácter cambie. La bruja reinó durante 3 siglos. Esto es el cambio de un mundo a otro. Bueno, ya comentaba en el vídeo anterior que para Michelet compara el demonio con el triunfo de la ciencia y al mismo tiempo el triunfo de la ciencia es la desaparición de tal demonio, puesto que tal demonio no era más que la cara oculta de la divinidad creadora. Ya decía que la bruja y el demonio son tópicos propios de la tradición cristiana. No existen como tal como lo entendemos, tal como lo entendían especialmente en esa época medieval. No existen anteriormente, existen precursores, existen elementos que nos recuerdan a esta bruja y a este demonio, pero no tal como lo entendemos. Los demonios no combaten, los demonios eran criaturas en mitologías antiguas, no estaban en combate con una divinidad creadora. En este caso sí. Y reinó durante 3 siglos, porque todavía durante esa última, esa alta Edad Media, la vida integrada en la naturaleza, en el valle, en el río, en la montaña, eh, era la realidad cotidiana del común de las personas. Entonces, y ese es el hábitat, el ambiente natural que necesita la bruja. Ese es que la magia de los seres elementales de la naturaleza siga vigente, porque ha sido prohibida, ha sido negada, ha sido combatida por la jerarquía de las iglesias cristianas. Y se empieza a construir esta realidad metropolitana, esta realidad de cárceles de hormigón, que el ateísmo imperante, que es la consecuencia de ese cristianismo negacionista de la naturaleza, el ateísmo imperante, que es la religión, como ya tantas veces he dicho, de Europa. El ateísmo imperante pues hace que se normalice la vida en las urbes, aislados por completo. Como bien decía Oswald Spengler, el urbanita ya, ya no comprende la perspectiva aldeana, la perspectiva campesina, porque ya no entiende lo que es la naturaleza. Ha decidido suicidarse, rodeándose de elementos inanimados que le hablan de la muerte, que le hablan de la mentira.
que le hablan del fin al que está predestinado. Por eso todo es olvido. Ya nos recordamos a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a nuestros manes. Lo hacemos de una manera sentimentalista, pero no como algo instituido para toda la tribu, para toda la comunidad, para todo el clan, para todo el pueblo. Eso era propio de otras épocas. Hoy en día no. Hoy en día este individualismo extremo es un culto al ombligo propio y a su codicia. La bruja reinó durante 3 siglos. Esto es el cambio de un mundo a otro. La bruja opera mejor que el confesor para las confidencias, evidentemente. Las mujeres se reúnen y ahí en esas habitaciones donde eh, a veces compartían su visión de la vida, de la naturaleza, de los aspectos que para ellas eran significativos, y muchos de ellos no estaban presentes en las conversaciones de los varones porque no tienen sentido. Nosotros no nos embarazamos, nosotros no tenemos el periodo, nosotros no sentimos lo que sienten y cómo sienten las mujeres, y por lo tanto no podemos ser confidentes de ellas en gran medida. Y la bruja sí, porque la bruja, antes que bruja, es una mujer. La bruja opera mejor que el confesor para las confidencias, necesita esa figura de la mujer. El confesor es un varón que no reconoce el potencial creativo de cada mujer, porque es una dictadura de lo masculino, es la dictadura del sol. Por eso esas ceremonias, como comentaba en el vídeo anterior, que en el cristianismo primitivo tenían lugar durante la noche, al amparo de las estrellas y de la luna, una vez que son trasladadas al reino solar del día, pues ya las connotaciones que tiene son distintas. Ya es lo viril, es lo masculino, puesto que el sol tiene una evocación masculina y la luna tiene una femenina. Escucha a la bruja los pecados cometidos, pero también los que quiere cometer. ¿A qué llamamos pecado? ¿Quién determina lo que es pecado? No es pecado asesinar a tus semejantes, quemarlos de una manera horrible en esas hogueras, con la idea de que tengan el mayor sufrimiento. Eso no es el peor de los pecados o uno de los peores. No son pecadores todos estos inquisidores. Algunos de ellos han sido santificados por la Iglesia romana. No son herejes, no son blasfemos, no son criminales que pasan a la historia como grandes personas, mientras que esas brujas que tenían nombre y que tenían apellido caen en el olvido. ¿Qué es pecar? Muchas veces no es más que la envidia de aquellos que quisieran pecar, y su represión se los impide. Por eso, como ya os comentaba en algún vídeo anterior, esa obsesión con la lujuria, ¿no? Con las relaciones sexuales, como si nada más que en ese ámbito pudiéramos pecar. Entonces vemos esos curas gordinflones, ¿no? Que se hinchan como si la gula no fuera un pecado. Vemos cómo alardean de soberbia, de envidia, cómo expresan su ira, ¿no? Aquí en este país de tanta furia española que se va expandiendo, ¿no? Ya en Cataluña es lo que impera, ¿no? Ya vemos a los líderes independentistas catalanes como el Saint Català, como se diga, ha sido superado y ahora impera la furia española contra los invasores o asquerosos. Bueno, así no hablan los catalanes, evidentemente. Pero sí, los inmigrantes, sean nacionales o internacionales, son adoctrinados en lo que impera en cada región, y por lo tanto esto es algo que no dicen los partidos de extrema derecha, que ahora tienen decenas de millones de seguidores, ¿no? En esta gran Europa del progreso, de la sabiduría, de la gran avance tecnológico. Por alguna extraña razón, todos añoran a Hitler, a Mussolini, a Franco, pero no somos mejores que el resto del mundo. ¿Cómo es que queremos votar a partidos de ultraderecha?
escucha los pecados, la bruja, volvamos al texto de Jules Michelet, pero también los pecados cometidos, pero también los que quiere cometer. Hay un vacío que quiere llenar cada mujer y a ese vacío los que deciden qué es pecado y qué no, pues le llaman pecado. Y mejor pecar que ahogarse, que asfixiarse en ese vacío. Así pensaban y piensan muchas personas. La venganza de la bruja, del derecho de pernada, la venganza de la bruja. Jules Michelet tiene un poco de... No sé si en Francia era muy común este derecho de pernada, el derecho de acostarse con cualquier mujer por la simple razón de ser el terrateniente que controla las vidas de miles de personas. Y había que pagar este derecho. Entonces la gente sencilla pues tenía que pagar un tributo para que tal derecho no se ejerciera. Fijaos lo que tiene que ver con el cristianismo. Esta gentuza que persigue a los lujuriosos y lo que quiere es acostarse con todas las mujeres. ¿Qué tiene que ver eso con la doctrina cristiana, con el mensaje de Jesús? No desearás a la mujer del prójimo. Y sabemos que, como decía Oswald Spengler, Jesús no es un moralista. Jesús nos da unas claves para vivir mejor, para poder realizarnos íntegramente como personas. Y esas inercias que nos hacen caer en errores, que ya podemos llamar pecados, es algo que no nos favorece en nuestra pretensión de llevar a cabo tal realización. Entonces la bruja se venga del derecho de pernada, brebaje que encanta a la castellana. Nos habla porque la primera parte de este libro, Jules Michelet la va dirigiendo como si fuera una novela. Como él mismo dice, se trata de una misma aldeana a lo largo de 300 años, cosa que evidentemente es figurativa. Y luego pues nos va a hablar de esos monjes embrujados y de esas monjas engañadas, seducidas por monjes que lo único que buscan es acostarse con ellas. Eso se empobrece un poco el libro, pero bueno, en cualquier caso, pues como os comentaba, es un buen libro para interesarse en el mundo de la bruja. La misa negra podría ser la redención de Eva. La misa negra, fijaos lo que antes os comentaba, misa negra, misa en la noche, misa en la oscuridad, misa que presta atención a nuestras tinieblas, a nuestras sombras, a los aspectos ocultos de la condición humana y de la naturaleza. La misa negra no necesariamente tiene que ser destructiva, y podría ser la redención de Eva, maldita por el cristianismo. Eva ha sido maldecida, entiende Jules Michelet, por el cristianismo. Yo diría que por las iglesias oficiales, especialmente en Occidente, pues la iglesia romana, que se proclama heredera del imperio romano a sí misma y por lo tanto continúa la obra que el desaparecido, que el extinto imperio romano ha dejado por hacer. Así se ven ellos. Eva es maldita y al maldecir a Eva, la primera mujer, se maldice a todas las mujeres. Toda bruja es un hereje. Todo el que duda es un brujo. Esto se nos dice en el martillo de las brujas, ¿no? Ese perverso manual para detectar brujas y condenarlas, torturarlas, ejecutarlas. Todo brujo es un hereje por el mero hecho de ser brujo. Todo el que duda es un brujo. Como si la duda no fuera algo implícito dentro de la condición humana. Santa Hildegarda, Hildegard von Bingen, la gran música que también entendía de hierba, que también era como una bruja en cierto sentido por el conocimiento que tenía de los elementos de la naturaleza, por esa vida integrada
en esos entornos naturales en los cuales pues los urbanitas no suelen estar, como os comentaba anteriormente. Santa Hildegarda pensaba que un demonio no puede entrar en el cuerpo de una persona porque éste se desintegraría en pedazos. Eso parece ser que pensaba la santa alemana. Pero esta idea desapareció posteriormente. Esta idea, Hildegarda, creo que es más o menos del siglo XI o XII. Posteriormente esta idea ya no se va a tener. Ya la idea de incubos, demonios que se nos meten en el cuerpo, que acontece más en la mujer, según entienden los inquisidores. El incubo, de ahí la connotación sexual, ¿no? El incubo penetra en el cuerpo de la fémina y convirtiéndola posiblemente en bruja. Y el súcubo pues nos priva de algo, ¿no? Por eso acusaban a la bruja que actuaba en favor del demonio, de por ejemplo, de que un hombre se volviera impotente, ¿no? De cualquier mal, si un hombre se volvía loco es porque la bruja pues la había a través de un súcubo, la había absorbido la capacidad intelectual y sobre todo la obsesión con el sexo, ¿no? En el martillo de las brujas, que es este libro al cual me refiero, se decía eso de... No me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, esta idea, como os comentaba, de que no podemos ser poseídos por demonios, desaparece tras Hildegarda de Bingen. La rehabilitación de Juana de Arcos trae esos años de tolerancia en Francia. Eso así lo entiende Jules Michelet. El sombrío, porque se centra más que nada en su país, en Francia, en lo que acontece en este lugar. El sombrío reinado de Enrique II acabó con la tolerancia. Las vascas son hijas, como comentaba, del mar y de la ilusión. A los amantes de las monjas se les llamaba, de los monjes, a las amantes de los monjes se les llamaba consagradas en el lenguaje popular, ¿no? Fijaos el humor también en esa época, ¿no? Se llama consagradas a esas mujeres que se vuelven amantes de sacerdotes y de monjes. Ya nos comentaba Jules Michelet que los monjes que tenían menos acceso a los conventos de mujeres envidiaban a los curas que podían entrar y salir y por lo tanto podían emparejarse con alguna que otra monja del convento. Los carceleros pensaban que todo estaba permitido con una bruja. Bueno, aquí se nos refiere Michelet a los abusos que estas mujeres podían sufrir en las cárceles. Una bruja ha perdido su dignidad y por lo tanto aquel que no la tiene, que es ese carcelero que va a abusar de ellas, pues se cree que tiene carta blanca para hacerlo. Estas mujeres eran abusadas en las prisiones por parte de los propios carceleros. Y si llegaba esto a conocimiento de la autoridad civil o eclesiástica, pues no se hacía absolutamente nada porque se entendía que la bruja no tenía dignidad alguna ni derecho. Al ver que Pan aún vive, se le convierte en dios del mal. Al ver que Pan, que el Pan aún vive, se le convierte en el dios del mal. Cuando Molière se ríe del diablo, el clero se siente que la fe disminuye. Es importante que la figura del diablo esté arriba para estos fanáticos del clero, porque el poder de Dios está siempre contrastado con la amenaza a tal poder que manifiesta el demonio. Entonces, ellos son los que tienen fe, necesitan tener fe. Es que lees tus libros místicos, por ejemplo, incluso las moradas, fantástico libro de Santa Teresa, la alusión al demonio es permanente, el demonio está siempre ahí,
tentándonos, engañándonos. No se concibe un camino místico sin la presencia amenazante de ese poder demoníaco. Y cuando nos reímos, cuando Molière se ríe del diablo con desprecio, como si tonto que creen en el diablo, es porque de alguna manera nos está diciendo que somos igual de tontos por creer en Dios. Y efectivamente ese Dios separado, ese Dios castigador, ese Dios celoso, ese Dios represivo, ese Dios cuyos representantes son unos inquisidores que torturan a mujeres y a niñas y las queman en hogueras, ese Dios es una porquería de Dios, y por lo tanto que se muera definitivamente con el demonio que lo apuntala, porque son tal para cual. Y por eso Molière pues se ríe de tal diablo. Y cuando él se ríe, el clero siente que la fe disminuye. Al negar la brujería se cuestiona el poder de la Iglesia. Al principio se ha pasado de ver la brujería como mera superchería y como creer que tal cosa existe es propio de herejes. Se ha pasado de eso a lo contrario, a pensar que el hereje es el que niega la brujería. La brujería es la consecuencia del poder demoníaco que combate al Señor. Y por lo tanto, negar tal poder es negar a Dios, es negar la fe católica. Y convierte a tal negacionista en un hereje. Al negar la brujería se cuestiona el poder de la Iglesia. Los observantinos tenían públicamente a las clarisas como amantes, eso dice Michelet. Si Satanás ha hecho esto, dice Michelet, comunicar a los hombres de polo a palo o de polo a polo. Está hablando del progreso, de esa idealización del avance industrial y de la técnica que se tiene en el siglo XIX y lo tiene el común de las personas. Y para Michelet eso es como la obra de Satanás, es el triunfo de Satanás, pero un triunfo que al mismo tiempo destruye su propia figura. Es el triunfo del Satanás porque es el fracaso de la iglesia convencional. Esa iglesia que dice que el mundo se creó en el año 4004 y todas esas cosas que van en contra de los descubrimientos científicos. Si Satanás ha hecho esto, comunicar, porque ya se da esa comunicación gracias al telégrafo, entonces no de manera tan avanzada como ahora, pero ya en el siglo XIX se empieza a tomar conciencia de que se estaba globalizando la humanidad. Si Satanás ha hecho esto, reconozcamos que es uno de los aspectos de Dios. Reconozcamos que es uno de los aspectos de Dios. Y recuerdo lo que decía paradójicamente Spengler, ¿no? Que decía que los románticos, Kant, Nietzsche, desprecian paradójicamente a la máquina. Ese Nietzsche que decía que Dios ha muerto, sin embargo, no hablaba del triunfo de Satanás en la máquina, en la industrialización, en la globalización. Ni siquiera se refería a eso. Eso es lo que criticaba Oswald Spengler, eso es lo que apuntaba. No se refieren al progreso industrial como si tal cosa no se hubiera dado. La bruja ha desaparecido, pero reaparecerá como hada. Bueno, esta es la idea que ahora se tiene, ¿no? También estas brujas urbanas, realmente hay brujería hoy en día, hay religión, decía Oswald Spengler, que la religión de los ciudadanos de las megápolis actuales no es más que ilusión. Si su religión no es más que ilusión, puesto que su auténtica religión es el dinero, es el poder, es la codicia. Entonces ya la comunidad ha muerto y ha muerto la relación fértil con la naturaleza que mantiene el ser humano o que mantenía,
y por lo tanto su religión, ese reintegrarnos, reconciliarnos con la divinidad y con la naturaleza, no es más que una ilusión. Si la religión es una ilusión, la brujería también es una ilusión, y el común de mujeres que se proclaman brujas simplemente es un hobby, una afición, un interés que muchas tienen y sobre el cual pueden saber muchísimo verdaderamente. Pero no es lo mismo conocer sobre algo, no es lo mismo eh, ser un experto en la tradición nipona que ser japonés, evidentemente. Podemos conocer mucho sobre algo, pero no por eso nos volvemos de ese lugar, de ese elemento cultural que es, con respecto al cual tenemos tantísimo interés. Esto es lo que acontece ahora. Muchas presuntas brujas pueden saber mucho sobre brujería, pero no viven la realidad de la bruja en su vida cotidiana, puesto que no tienen los determinantes que hacen que una mujer se convierta en bruja. El primero de ellos es la vida reconciliada con los espíritus elementales de la naturaleza. Nos hemos negado en su relación con ellos y por lo tanto, tanto la religión como la brujería no son más que ilusiones, hobbies, entretenimientos, pasiones, pero no son lo que eran. Los dioses pasan, Dios queda. Dios queda, los dioses pasan. Bueno, ya lo decía María Zambrano, que son los dioses. Los dioses son aquello en lo cual necesitamos creer para que se nos dé determinada progresión, determinada comprensión. Son nuestras creaciones, pero eso no significa que lo divino y lo sagrado no sean verdaderos. Eso es a lo que se refería María Zambrano, que era católica de estas de ir cada domingo a misa. Por lo tanto, tenía fe en Dios. En el País Vasco, piensa Michelet, se adoraba a Jesús por el día y al diablo por la noche. Y Toledo, para Michelet, es la capital de la magia, gracias a ese encuentro entre la cultura musulmana, la cultura árabe, la judía, de Maimónides, por ejemplo, la cultura árabe de Ibn Arabi, y evidentemente el cristianismo. Esa fusión de culturas pues hace que se manifieste a su manera esa magia de origen egipcio que a través de los árabes y bereberes nos ha llegado a la península y se convierte en la capital de la magia. Ahí empieza toda esa brujería, esa alquimia, en gran medida empieza ahí. El adúltero era una institución entre las clases privilegiadas. El adulterio era algo normalizado y lo ha seguido siendo, ¿no? Esa hipocresía normalizada en Occidente, es algo normal. Lo comentaba, me acuerdo de una entrevista que hicieron sobre la clase media alta en los años 60 y decía que el señor, que lo normal era incluso mal visto que no se tuviera amante. Tú tenías tu familia y luego pues tenías tu amante, y era como algo normal. Y luego critican a los musulmanes por tener más de una mujer, por lo menos ellos lo hacen abiertamente. Estos lo hacen de manera hipócrita. El adulterio era una institución entre las clases privilegiadas, el incesto una consecuencia de la marginación. El incesto que se daba entre las familias era consecuencia de esa vida promiscua que se pudiera dar y de esa marginación. Entonces son dos cosas distintas. Eh, Fijaos que hay casos de herederos, de niños herederos de tronos que murieron por cosas sexuales, por exceso de actividad sexual. Ahí están las crónicas. Felipe, Fernando el Católico, cuando se casa, cuando se empareja con Isabel la Católica, él tiene 16 años y tiene ya por lo menos dos hijos.
Con 16 años tiene ya al menos 2 hijos, es decir, que tiene una larga trayectoria de relaciones sexuales. Estaba visto como normal. Se les proporcionaba mujeres desde que eran niños para que tuvieran relaciones sexuales. Y lo que os comentaba, fijaos qué clase de cristianismo es este. No tiene nada que ver, ¿no? Por eso ya lo decía Spengler, ¿no? Realmente es el cristianismo, sobre todo en su originalidad mágica propia del Asia, del cual proviene, no es algo occidental. Lo que es occidental es la manera, el fáustica, utilizando el lenguaje de Spengler, que interpretamos tal cristianismo. No he partido de una realidad hueca, el diablo, sino de una realidad viva y fecunda, la bruja. Con esta frase concluye más o menos Michelet. No he partido de una realidad hueca, sino de una realidad viva y fecunda. La bruja es una realidad viva y fecunda. Para concluir, os voy a leer el artículo sobre Michelet de la editorial, de la Enciclopedia de Autores, de la editorial Montaner. Jules Michelet nació en París el 27 de agosto del 96 y murió el 9 de febrero del 74. Era hijo de un tipógrafo y tuvo una infancia triste y pobre, que imprimió una huella indeleble en su espíritu. A los 12 años entra en el Liceo Carlomagno, a los 19 es bachiller y 2 años después doctor en letras. En el año 1821 obtiene Michelet un puesto de profesor suplente en el Liceo Carlomagno. Y al año siguiente es el encargado de historia en el Colegio Saint-Barbe. Ahora el porvenir parece asegurado. Se casa en el año 24 con Pauline Rousseau, 7 años mayor que él, y de aquella unión desigual e infeliz nacen Adele y Charles. La fama de que goza el joven profesor llega a la corte de Carlos X. Llamado a las Tullerías, se le encarga de la educación de la hija de la duquesa de Berry. La revolución del año 1830 produce en él una inmensa esperanza pronto fallida, pero en el París insurrecto él se forma la conciencia de Francia como un alma y una persona y concibe la idea de su historia de Francia. Fundamentalmente es un historiador, que deberá ser la historia de la lucha del pueblo contra todos los despotismos. Por eso también concibe la bruja como una expresión de lucha contra la opresión, desde el punto de vista de Norman Cohn, el autor de los demonios familiares de Europa. Profesor de la princesa Clementina, hija de Luis Felipe, en 1831 es nombrado jefe de la sección histórica de los archivos nacionales, puesto que lo pone en contacto con los documentos que clasifica y estudia. Al mismo tiempo avanza en la carrera universitaria. En 1834 es llamado para suplir a Guizot. Los cursos públicos lo ponen en contacto con un auditorio cada vez más numeroso. Después de la preparación de la historia de Roma y de otros libros, pasa a exponer en la introducción a la historia universal los grandes principios que orientarán la síntesis futura. Al determinismo de Thierry opone en Michelet el principio de la fuerza viva, de la humanidad que se crea. Al determinismo de Thierry opone ese principio de la fuerza viva y de la humanidad que crea. Ciertamente la diferencia de razas ha tenido en los tiempos bárbaros una parte determinante, pero tal factor ha pasado pronto a segundo plano. Y cuanto más se avanza en el tiempo, menos válida es la tesis de Thierry. Lo que cuenta es el potente trabajo sobre sí misma por el cual Francia va transformando todos los elementos toscos con su propio progreso. Una cita de Michelet.
La historia de Francia es una biografía y debe estudiarse como la vida de una persona querida. Hay que revivirla en sí misma, y esta especie de inquietud intuitiva, esta activa simpatía guía a Michelet cuando empieza a escribir la historia de Francia, pero por fortuna ha aprendido también la lección de Thierry de que la historia solo puede basarse en una documentación de archivo. La historia de Francia es el hilo conductor de su vida en la década posterior. Otros estudios aparecen en el mismo periodo, traducciones de Lutero y de Vico, de Jean-Baptiste Vico, este precursor justamente del pensamiento de Oswald Spengler. En 1838 se le confiere la cátedra de Historia y Moral en determinada institución y al mismo año es elegido miembro del Institut. Una muchedumbre entusiasta sigue sus lecciones, e insensiblemente forman un aspecto polémico. Toman un aspecto polémico. Representante de las ideas liberales y humanitarias, se ve impulsado a oponerse a la política conservadora y ultramontana de Guizot, a las ideas de Beugeot y de Montalembert, y acercarse a Mickiewicz y a Quinet, con quien publica Los jesuitas, si no me equivoco en la traducción, en 1843. Viudo desde 1839, queda viudo, atraviesa un periodo de vida sentimental intensa y atormentada durante sus relaciones con Madame Dumesnil, muerta en sus brazos en 1842. Hasta el año 41 la evolución de sus estudios llega a una encrucijada decisiva. Michelet comienza a recoger materiales sobre la revolución. El periodo de la monarquía absoluta se le aparece como la lenta preparación de la crisis que la derrumbará. En la monarquía absoluta, con sus crueldades, con sus injusticias, pues se va forjando su propia autodestrucción, verdaderamente. Así pasó en Francia y así pasó en Rusia, posteriormente. Sus nuevos estudios solo se manifiestan de un modo directo en el año 45 en la enseñanza con el curso sobre preliminares del espíritu de la revolución, en el libro, determinados libros que cita en francés y lengua que yo no conozco y por lo tanto no puedo traducir precisamente. Para estudiar y comprender la revolución, abandona todo trabajo. Apresuradamente entrega al editor, capítulo por capítulo, el primer volumen de la historia de la Revolución Francesa, que aparece en febrero de 1847. El segundo sale en noviembre del mismo año, pero el encarnizado trabajo de los dos últimos años no le satisface y sobre todo se siente solo. En este momento entra en escena una joven maestra que había solicitado de él que le sirviera de guía espiritual. Athénée Mialaret, o como se diga. Esta es la joven francesa que tiene 30 años menos que él. Nace una singular pasión entre los dos. Michelet trabaja todavía, pero se encuentra desorientado. Se casa posteriormente con la joven y el periodo de exaltación amorosa sucede, el periodo sucede el más tranquilo de amor conyugal. Se pone de nuevo a escribir y se entusiasma llegado el periodo de la convención. Le parece ver la asamblea, asiste a sus sesiones, conoce íntimamente a los hombres que la componen. La revolución del 48 le permite volver al College de Francia, del que había sido separado a principios del año, pero al advenimiento de Napoleón III se ve privado de la cátedra y al negarse a prestar juramento también de un puesto en los archivos. En Nantes, en precarias condiciones económicas, trabaja en los capítulos sobre el terror y el último volumen aparece en 1853. Bastante mal acogida por la crítica, la historia de la revolución conquistó a la juventud universitaria. Después de
viene otra etapa de su vasto curso de educación nacional, y también publica Las mujeres de la Revolución, por ejemplo. Vuelto a París en 1855, reanuda la historia de Francia, cuya edición completa en el año 69. En la obra mayor se intercala una nueva serie lírica, un poema de la naturaleza, en 4 cantos, entre ellos, por ejemplo, el del mar, ¿no? Son poemas extensos, creo que en prosa. Con L'amour y la femme parece acrecentarse la influencia de su esposa sobre la obra, la mujer ideal, la mujer que Michelet celebra con fervor. Un poco irritante es la suya. Su curso de educación social se completa con La bruja, el libro que nos ocupa, escrito en 1862, y con la Biblia de la humanidad. Michelet pasó los últimos años de su vida en una relativa comodidad. Con su mujer hizo varios viajes a Italia, a Suiza y a la Francia meridional. La derrota francesa del año 70 le dictó determinado libro, y tras ello emprende la historia del siglo XIX. La viuda completó, corrigió y recompuso las obras no terminadas. La viuda de Michelet. A pesar de las partes débiles de esta obra notable, a menudo apresurada, frecuentemente deformada por ideas proféticas, que rebasan con creces el marco histórico, esa tentativa de resurrección integral del pasado constituye una de las conquistas más sorprendentes de la historiografía moderna. Se nos está hablando, si no me equivoco, de la historia, algún libro sobre la historia de Europa. Por otra parte, el método totalmente intuitivo de Michelet, una virtud muy femenina, como sabemos. Este método totalmente intuitivo, el cual sin embargo se debe el éxito de su obra, le hacía incurrir en riesgo de los que no siempre supo salir inmune. Le bastaba no estar en armonía con el tema, con el personaje, para abandonar el camino recto y extraviarse en una selva de suposiciones, de síntesis injustificada, de profetismo. El estilo de Michelet es el de un gran poeta en prosa, uno de los más grandes poetas románticos con que Francia contó en el siglo XIX. Bueno, pues esto comentaba esta enciclopedia de autores, y con esto pues pongo término a esta serie de vídeos que he hecho sobre La bruja de Michelet. Gracias y hasta una nueva oportunidad.